Buenas tardes, espero que estén bien. Somos el equipo número 9 de la Universidad de Yacambú. Mi nombre es Raúl Moya y la exposición como tal se tratará sobre la historia de los derechos humanos. Hablando primeramente de lo que es la historia, si bien puede ser una secuencia de diversos eventos que bueno, hablan de determinados hechos de tal país, de tal región, del mundo. En fin, hay que decir que la historia es de quien la escribe. El que la escribe tiene una perspectiva como tal, pero los que saben la historia, lo que ha pasado son los protagonistas, ellos que lo han vivido, los que están ahí, el pueblo, la gente, los de adentro son los que saben cómo es, el otro simplemente la escribe. Ahora, ¿qué hay que decir con respecto a los derechos humanos? Obviamente ha pasado de todo. En el día a día puedes ver que se violan derechos humanos, pero son los grandes eventos los que se toman en cuenta. Por ejemplo, lo que haya pasado en las guerras mundiales fue una atrocidad para la humanidad. En fin, total es que ese tipo de cosas han marcado, puntos de inflexión para la creación de diversas organizaciones para velar por estos derechos humanos. Total es que hay ciertas claves para entender esa historia de los derechos humanos. La primera es que a nivel histórico el ser humano ha luchado por vivir bien, plenitud, desarrollarse. Y eso ha sido una lucha constante y ha conseguido a lo largo del tiempo conquistar diversos derechos humanos los derechos son como satisfacción de necesidades. Por ejemplo, el derecho a comer, a vivir bien, al trabajo, al dinero, al respeto, a tu dignidad. Esos son derechos importantes para desarrollarte bien como persona. Ahora, derechos como la libertad, la equidad, igualdad, totales que son numerosos esos derechos. Ahora, está un segundo que es que esa lucha siempre es constante. Por ejemplo, el ser humano, como dije, ha luchado por su comodidad, por su plenitud. Pero hay personas que cuando tienen el poder a lo largo de la historia, hoy en día es así, uno puede decir que se ha avanzado, pero la realidad es que no. Y es que aquellas personas que tienen poder, riqueza, bienes, cuando el poder se les sube a la cabeza, pues pueden pisotear a otros por largo tiempo. Un trato desigual, intolerancia, uso de la fuerza para aplacar esas disidencias y diversos tipos de malos tratos, pero ante eso, uso de la dominación. Pero total es que las personas, el ser humano a lo largo de la historia pues ha demostrado que va en contra de cualquier tipo de dominación. Y puede sonar algo, extraño o quizás hasta cómico, pero el hombre siempre domina al hombre y después se molesta y vuelve a atacar y lucha, y total es que es algo constante. Total es que, el hombre lucha, siempre. El tercer punto es que nadie te da a ti los derechos. No, tú tienes derecho a esto o a aquello, no. Simplemente cuando tú naces tienes unos derechos innatos. Ya cuando tú naces tienes derecho a la vida, nadie te puede quitar ese derecho. Aquel que mata, obviamente, te violó a ti y viola cualquier derecho, total. Y bueno, el último punto pues es que simplemente el hecho de que son inherentes, innatos, nadie te los da. O sea, lo que debe hacer el Estado es que masificar su protección, buscar medidas, aplicar medidas políticas para que estos sean protegidos, que estos estén vigentes, ¿ok? Y lo último es que la lucha del colectivo, por ejemplo del pueblo, de la estructura, o sea, de la sociedad, esa lucha constante, esa vigilancia, esa presión, esa denuncia cuando son violados, son súper importantes para la consecución de, que esos derechos siempre estén presentes y sean respetados, ¿ok? Porque hay que destacar que esa lucha nunca ha sido fácil, porque simplemente la gente o muchos no respetan. Entonces esa lucha siempre debe estar ahí. Y bueno, esas son las 4 claves muy importantes: que nadie te da los derechos a ti, tú los tienes, debes luchar por ellos. El Estado no te lo da, nadie te los da, ningún pensador, ningún religioso, ningún corriente política te los da, tú los tienes, debes luchar por ellos. Tener en claro que el hombre siempre ha luchado por su comodidad, por todo, y que en esa lucha también hay personas poderosas que quieren buscar pisotearte, pero como dije en una parte, hay que luchar por ello.
Y sin más, dejo con el resto de los exponentes. Buenas, mi nombre es María Ángel Suárez. Para dar continuidad con el tema que venimos planteando el día de hoy acerca de los derechos humanos, como ya sabemos, en realidad son condiciones de la vida social, sin las cuales no podría ningún individuo ni perfeccionar ni afirmar su propia personalidad. La evolución de los derechos humanos se ha venido dando a través del tiempo de generación en generación. La primera generación se dio gracias a la Revolución Francesa, entre los cuales se encuentran los derechos civiles y políticos, que engloban la libertad de creo, la libertad de expresión, el derecho al voto y el derecho a no sufrir malos tratos, entre otros. Son derechos cuyo objetivo ante todo es exigir un espacio de autonomía y libertad frente al Estado. Lo que plantean estos derechos humanos es la no interferencia del Estado en la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue viendo que los derechos civiles y políticos no eran suficientes y que necesitaban ser complementados. Es allí donde nace la segunda generación de derechos humanos, que recibió un gran apoyo gracias al triunfo de la Revolución Rusa y Mexicana, que trataron de instaurarlos de una manera efectiva. Esta nueva generación de derechos humanos ya no se iba a conformar con un papel meramente pasivo dentro del Estado, sino que iba a exigir una actitud positiva por parte de este para ser puesto en práctica. A partir de este momento, los ciudadanos van a comenzar a pedir al Estado una intervención para la protección y garantizarían los siguientes derechos, como es el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, el trabajo, seguridad social, entre otros. Posteriormente se da la aparición de la tercera generación de los derechos humanos, que fue a partir de los años 70, donde tuvo lugar todo un conjunto de nuevos derechos que trataron de responder a los retos más urgentes que planteaban entre sí la comunidad internacional. Los derechos humanos que han sido propuestos para formar parte de esta nueva frontera de derechos son los siguientes: el derecho a desarrollo, a la paz, al medio ambiente, a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad y el derecho a la asistencia humanitaria. Pasando a un siguiente punto, tenemos la historia de los derechos humanos, el cual no ha sido fácil para los estudiosos de esta área llegar a un consenso con respecto a cómo fue el desarrollo de la historia de estos derechos, ya que existen varios enfoques donde podemos encontrar diferentes interpretaciones. Algunos opinan que los derechos humanos son naturales, es decir, que nacemos con ellos, y por tanto son anteriores y superiores a cualquier otro poder. Otros sostienen que los derechos humanos están relacionados con la aparición de corrientes de pensamiento como el cristianismo, o con la consolidación de estructuras políticas determinadas como los estados modernos. Estas discusiones pueden ser interminables y resultar inútiles, puesto que todos se basan en ideologías que impiden entender y comprender la verdadera importancia de los derechos humanos y se desvían a otros temas. Entonces la historia puede verse y extenderse desde otra perspectiva, desde aquella que se nos es más cercana y que nos dice cosas sobre nosotros mismos y nos explica nuestra realidad actual, ya que todos y todas hacemos la historia cada día a través de nuestro trabajo, nuestras luchas y nuestro aporte para la constitución de una sociedad mejor. Entonces los derechos humanos están muy ligados a la historia misma de la humanidad, puesto que los hechos que dinamizan las diversas luchas sociales, políticas, económicas e incluso culturales están inspiradas a los principios doctrinales de estos derechos, a la búsqueda de la dignidad, de la libertad, de la equidad y el bienestar. Por eso es importante mencionar que la conquista de los derechos no es garantía para su permanencia, ya que existen obstáculos y limitaciones que nos obligan a estar vigilantes y seguir construyendo día con día una historia más justa. Es por ello que nosotros como ciudadanos y como seres humanos que formamos parte de la sociedad debemos luchar día con día para que estos derechos se mantengan de generación en generación. Un cordial saludo, soy José Manuel Bonilla, les hablaré sobre los derechos humanos en Latinoamérica. Durante el proceso de conquista y luego seguido de la Iglesia Católica con la Inquisición, los derechos como la vida, la igualdad y la libertad eran constantemente violentados, debido a que si se tenía acceso a esos derechos, simplemente no se podía tener el control de las masas en esa época. Durante aquel momento se fueron organizando grupos individuales impulsados por procesos independentistas que venían ocurriendo en toda Europa para hacer valer estos derechos que comenzaban a parecer importantes en ese momento. El derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad. Estos
grupos dieron como origen en toda Latinoamérica diferentes procesos independentistas, desde México hasta la Patagonia. Ya para 1911 en México se presenta una escena donde se hace valer los derechos humanos de una forma totalmente diferente como sucedía en los tiempos de la conquista, donde los ciudadanos en México exigen sus derechos a los terrenos que le pertenecían, que les fueron quitados por el gobierno estadounidense. En 1948 es formado el grupo el grupo de las Naciones Unidas, que se encarga de velar porque estos derechos sean respetados en todo el mundo. Nicolás, y para continuar con lo que estaban diciendo mis compañeros con respecto a los derechos humanos, hablaré un poco sobre los derechos humanos en Venezuela. Estos dan inicio con la colonización española. En el momento en que los españoles llegan a Venezuela, ellos empiezan a atentar contra la libertad y la no discriminación de los blancos, de los negros y de los indios. Estos hacen que conlleve a la esclavitud de los mismos. Además, se implanta en Venezuela la Iglesia Católica como que si fuera la única y la universal. Esta serie de acontecimientos que ocurrieron en esa época despierta a los venezolanos el deseo de independizarse y comienzan las luchas. En 1811 se logra la firma del Acta de la Independencia y los venezolanos logran como llevar a cabo todo su objetivo de luchas militares, sociales y políticas. Más adelante se crea que la educación en Venezuela debe de ser única y generalizada y de manera gratuita. También más adelante la generación del 28 comencista busca maneras de implementar una manera de lucha pacífica sin que salgan heridos. Una de las maneras que ellos buscaron fue creando grupos que iban en los momentos en que habían grandes grupos sociales, como por ejemplo en carnavales, donde ellos iban y presentaban sus protestas frente a esos grupos. Además, se comenzaron a presentar masivamente a las autoridades para luchar contra los presos políticos. Más adelante, en 1847, se logra que la mujer sea tomada por el voto y además el Senado logra crear un programa para ayudar a grupos sociales de manera individual. En 1999, en Venezuela se crea la Constitución de la República, en donde en la Constitución se presentan una serie de artículos que defienden los derechos humanos de cada uno de los venezolanos. Uno de los artículos más importantes y más resaltantes es el 57. Voy a leer, el cual determina que toda persona tiene derecho a expresarse libremente sus pensamientos, sus ideas o opiniones de viva voz, por escrito o por cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso de ello para cualquier motivo, por cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. No se permite el anonimato de las propagandas de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Además, en el año 2000 se crea una ley para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes llamada la LOMNA. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Vargas Ramírez. Soy integrante del equipo número 9, a quienes nos correspondió Historia de los Derechos Humanos desde lo internacional hasta Venezuela. En particular voy a desarrollar la vigencia de los derechos humanos en nuestro país y en el mundo. Cuando hablamos de vigencia, nos damos cuenta de que tiene algo que ver con lo que significa actualidad o lo que está ocurriendo en la actualidad relacionado a los derechos humanos.
Prácticamente nuestra actualidad comenzó en el año 1999 cuando se llamó a una constituyente para aprobar la actual constitución de Venezuela. En ella se trató de incorporar importantes disposiciones en materia de protección a los derechos humanos, tanto civiles como políticos, económicos, sociales y culturales. Dicha constitución fue aprobada por más del 72% de los venezolanos. También está la Ley Orgánica del Niño y de Protección del Niño y del Adolescente, que fue sancionada en el año 2000 y que recoge el espíritu de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Como podemos ver, estas dos leyes recogen en sí o responden a los criterios de modernidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El problema está en que es palabra escrita, palabra que no se lleva a la práctica. El hecho de que esté escrito no significa que es una realidad. Al respecto, lamentablemente Venezuela diariamente es noticia en muchos países del mundo debido a al incumplimiento del disfrute y respeto de los derechos humanos de cada uno de los venezolanos. A diario vemos cómo los mismos son pasados por alto, sobre todo los relacionados con el respeto a la vida, a la salud, a la alimentación, a la justicia, a la igualdad, a la libertad de pensamiento. Incluso se viola constantemente la prohibición de la discriminación. A pesar de todos estos logros, no hay una vigencia plena de los derechos humanos, ni en nuestro país, pero tampoco en América Latina ni en el resto del mundo. Existen, por lo tanto, serias amenazas en materia de derechos humanos porque constantemente se están violando. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Nuestro reto es evitar retrocesos en los derechos alcanzados y lograr el reconocimiento del disfrute de esos derechos para que en un futuro o para que las generaciones del futuro puedan disfrutarlo plenamente. Los derechos humanos son intrínsecos porque están en nuestra esencia, porque están en nosotros mismos y deben brindarnos confianza y seguridad en cualquier parte del mundo. Son atemporales, son personales, no se vencen, se aplican en cada uno, son individuales, es decir, no puede existir uno sin que se cumpla el otro, y son intransferibles, porque nacemos con ellos. Por lo tanto, los venezolanos debemos continuar exigiendo en nuestras acciones diarias ese respeto a los derechos humanos. Debemos hacer valer nuestros derechos aquí y en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, estamos viendo que en la actualidad, en Estados Unidos, que creíamos que era un país muy avanzado, intelectual, económicamente, en todos los aspectos, y resulta que hemos visto cierto retroceso en cuanto a la aplicación de los derechos humanos. Entonces, nosotros los venezolanos que ahorita nos encontramos aquí, allá y en todas partes del mundo, pues continuemos luchando por esa aplicación, por alcanzar esos derechos, por disfrutarlos, por hacerlos una realidad. Somos guerreros, sigamos adelante. Gracias por haber presenciado esta exposición.